Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que ha causado revuelo, suspiros y hasta alguna que otra lágrima en el mundo del espectáculo turco y más allá. El título de hoy, Kerem Bürsin traiciona a su familia por Hande Erçel. ¿Qué pasó? Lo dice todo, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en esta historia que parece sacada de una telenovela, pero que al parecer tiene sus raíces en la vida real. Realmente Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó corazones, tomó decisiones que impactaron a su familia por su relación con Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a explorar los detalles, los rumores y las posibles verdades detrás de esta polémica. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante conversación, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las historias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a menudo cariñosamente apodados Kerem por sus fans, fue una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Ambos actores saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación sentimental que cautivó a millones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, una relación tan pública inevitablemente genera escrutinio y especulaciones. Y es aquí donde entra en juego el tema de la familia y las supuestas traiciones. Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace un tiempo, sugiriendo que Kerem, en su afán por mantener o quizás por las exigencias de su relación con Hande, habría tomado decisiones que habrían distanciado o incomodado a miembros de su propia familia. Para entender esto, es importante recordar el contexto de Kerem Bürsin. Él creció en el extranjero, en Estados Unidos y luego en el Reino Unido, y aunque tiene fuertes lazos con su familia turca, su crianza en un entorno más occidentalista a veces se contrastaba con las tradiciones más conservadoras que podrían existir en su entorno familiar más cercano en Turquía. Cuando su relación con Hande se hizo oficial, y especialmente cuando se intensificó, surgieron historias que apuntaban a que las presiones mediáticas, los compromisos laborales derivados de su popularidad conjunta, e incluso las diferencias en cuanto al estilo de vida o las expectativas familiares, podrían haber generado fricciones. Uno de los puntos clave en estas especulaciones gira en torno a la privacidad. Kerem siempre ha sido un actor muy celoso de su vida privada, y a pesar de su fama, ha intentado mantener un cierto equilibrio. Sin embargo, la magnitud de la fama de Kerem los colocó bajo un microscopio constante. Se decía que su familia, o al menos algunos de sus miembros, preferían un perfil más bajo, y que la exposición constante a la que se veían sometidos Kerem y Hande y por extensión, indirectamente ellos mismos, no era algo que les resultara cómodo. Algunas fuentes cercanas a la familia de Kerem habrían expresado su preocupación por el ritmo de vida que llevaba la pareja, las constantes apariciones públicas, y la intensa atención de los medios. Además, existían rumores sobre presiones laborales. Cuando una pareja de actores de tanto éxito decide salir junta, las oportunidades de trabajo pueden multiplicarse, pero también pueden surgir conflictos de intereses o agendas. Se ha especulado que Kerem podría haber tenido que rechazar ciertos proyectos, o priorizar otros que le permitieran pasar más tiempo con Hande, o que incluso implicaran trabajar juntos, lo que pudo haber generado malestar en su círculo familiar si sentían que su carrera o sus compromisos familiares se veían afectados. Algunas de estas decisiones, aunque parecieran lógicas desde el punto de vista de una relación amorosa, podrían haber sido interpretadas por su familia como un alejamiento de sus raíces o de las responsabilidades que ellos consideraban más importantes. Y luego está la cuestión de la opinión familiar sobre Hande. Si bien Hande Erçel es una actriz enormemente querida por el público, no todas las familias tienen las mismas expectativas o las mismas afinidades. Es plausible que en privado, algunos miembros de la familia de Kerem tuvieran reservas sobre la relación, quizás basadas en diferencias culturales, expectativas de vida, o simplemente por un instinto protector hacia Kerem. La presión por mantener una imagen pública adecuada, y la influencia de las redes sociales también juegan un papel crucial. Un comentario negat. Hubo un rumor malintencionado, o incluso la percepción de un estilo de vida demasiado hollywoodense podrían haber sido puntos de fricción.
La palabra traición es muy fuerte y en el contexto de una relación sentimental y familiar, es importante ser cautelosos. ¿Kerem Bürsin traicionó a su familia? Es posible que desde la perspectiva de algunos miembros de su familia, sus acciones y prioridades en relación con Hande Erçel se hayan sentido como una especie de abandono o falta de consideración hacia ellos. Quizás sentían que Kerem estaba más enfocado en su relación y en su vida pública como pareja que en mantener los lazos familiares en la forma en que solían hacerlo. Esto no necesariamente implica una mala intención por parte de Kerem. A menudo las dinámicas familiares cambian cuando un miembro importante de la familia inicia una relación seria y estable. Las prioridades se reordenan y lo que antes era central, puede pasar a un segundo plano. Recordemos que Kerem Bürsin, a pesar de su éxito, siempre ha mostrado un profundo respeto por su familia. En entrevistas ha hablado a menudo de lo importante que son para él, y de cómo lo apoyaron en sus inicios. Por lo tanto, es difícil imaginar que él conscientemente buscara herir a su familia. Lo más probable es que lo que percibimos como una traición sea, en realidad, el resultado de la complejidad de equilibrar una carrera pública de alto perfil, una relación sentimental apasionada y las expectativas y la dinámica de una familia. Las presiones de ser una superestrella en una cultura donde los lazos familiares son tradicionalmente muy fuertes pueden ser inmensas. Además, es fundamental recordar que la información que circula en los medios y en las redes sociales sobre la vida privada de las celebridades a menudo está teñida de especulaciones, rumores y a veces información sensacionalista. No siempre tenemos la imagen completa, y es posible que las situaciones familiares sean mucho más matizadas de lo que se presenta al público. Las personas tienen sus propias interpretaciones de los eventos, y lo que para uno puede ser una decisión legítima, para otro puede ser una decepción. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem y Hande fue intensa y pública, y como tal, inevitablemente afectó a todos los aspectos de sus vidas, incluida la familiar. Si hubo traición, quizás se trate de una percepción más que de un acto deliberado de deslealtad. Podría ser el resultado de decisiones tomadas bajo presión, de prioridades cambiantes, o simplemente de la inevitable evolución de las relaciones personales cuando se entra en una etapa de vida diferente. La vida de una celebridad es un constante acto de malabarismo, y el equilibrio entre el amor, la carrera y la familia es uno de los más difíciles de lograr. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, vista a través del prisma de los rumores familiares, nos lleva a reflexionar sobre las complejas interacciones entre la fama, las relaciones personales y los lazos familiares. Si bien el término traición es fuerte y posiblemente no refleje la complejidad de la situación, es cierto que la intensa relación de Kerem con Hande pudo haber generado fricciones o cambios en las dinámicas familiares, posiblemente debido a la exposición mediática, las prioridades laborales, o simplemente las diferentes expectativas dentro de la familia. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre los entresijos de la vida de las celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin traicionó a su familia? ¿O es simplemente parte de la vida adaptarse a las nuevas relaciones importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y me ayuda mucho a saber qué contenido les interesa más. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más de este tipo de análisis y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.